Bueno, pues muy buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria número 17 de este Pleno del Instituto Vasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que corresponde al día de hoy, 13 de agosto de 2019. Pido a los presentes ponerse de pie. Bueno, estando reunidos el día de hoy, 13 de agosto del año 2019, declaro abierta esta sesión extraordinaria del Pleno del Instituto Vasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pueden tomar asiento. Gracias. ¿Los que estuvieron, verdad? ¿Ya están? ¿Están sacando quiénes? Los titulares. Titulares, sí. Bueno, pasamos al punto número 2, que tiene que ver con el orden del día. Le pido al secretario ejecutivo que dé a conocer el proyecto del orden. Y la falta de la lista de asistencia. Que por favor se lleve a cabo el pase de lista de asistencia y declaración del quórum. Como lo solicita el comisionado presidente, me permito pasar lista de asistencia. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. Presente. Comisionada Leida López Arrasate. Presente. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Presente. Hay quórum, comisionado presidente, con 3 asistencias y 0 inasistencias. Muchas gracias. Relacionado con el punto 3 del orden del día, solicito al secretario ejecutivo que someta a consideración del Pleno de este órgano colegiado que dé a conocer el orden del día programado para el día de hoy. Con mucho gusto me permito dar lectura. Como punto número 1, lista de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2, instalación de la sesión. Punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Punto número 4, lectura de la correspondencia recibida en su caso. Punto número 5, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 9 de agosto de 2019. Como punto número 6, proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Teresa Jesús Luna Posada. 6.1. Discusión, aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI, diagonal 1678, diagonal 2019, guión P1 y sus acumulados. Recursos de revisión 1750, diagonal 2019 y 1753, diagonal 2019, todos promovidos en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 6.2. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI, diagonal 1681, diagonal 2019, guión P1 y sus acumulados, los recursos de revisión 1684 y 1687, ambos de 2019 y todos promovidos en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 6.3. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI, diagonal 1699, diagonal 2019, guión P1 y sus acumulados, los recursos de revisión 1702 y 1705, ambos de 2019, todos promovidos en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 6.4. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI, diagonal 1708, diagonal 2019, guión P1 y sus acumulados 1732 y 1735, ambos del 2019, todos promovidos en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 6.5. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR/DAI, diagonal 1711, diagonal 2019, guión P1 y sus acumulados 1714 y 1717, ambos del 2019 y todos promovidos en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 6.6. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI, diagonal 1720, diagonal 2019, guión P1 y sus acumulados, los recursos de revisión 1723 y 1726, ambos de 2019, todos promovidos en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 6.7. Discusión y aprobación en su caso el proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI, diagonal 1738, diagonal 2019, guión P1, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 6.8. Discusión y aprobación en su caso el proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI, diagonal 1741, diagonal 2019, guión P1 y sus acumulados, los recursos de revisión 1744 y 1747, ambos de 2019, todos promovidos en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Muy bien, gracias. Quiero, en relación a este punto del orden del día, secretario, excusarme, conocer de todos y cada uno de ellos que se acaban de dar
a conocer en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de conformidad con el marco normativo aplicable. Presento mi excusa. Por supuesto, doctor, tomo nota. Como punto número 7, proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. 7.1, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 1310 2019-P2, promovido en contra del Ayuntamiento Constitucional del municipio de Centro Tabasco. 7.2. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 1367 2019-P2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tacotalpa, Tabasco. 7.3. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 1391 2019-P2, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 7.4. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 1394 2019-P2, promovido en contra de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 7.5. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 1502 2019-P2, promovido en contra de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 7.6. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 1508 2019-P2, promovido en contra del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco. 7.7. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 1574 2019-P2, promovido en contra de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental. 7.8. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 1607 2019-P2, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 7.9. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 1610 2019-P2, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 7.10. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 1613 2019-P2, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 7.11. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 1619 2019-P2, promovido en contra del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco. 7.12. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 1622, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 7.13. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 1625 2019-P2, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 7.14. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 1628 2019-P2, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 15. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 1631 2019-P2, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 7.16. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 1634 2019-P2, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 7.17. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 1637 2019-P2, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 7.18. Discusión y aprobación en su caso del recurso de revisión número RR/DAI 1640 2019-P2, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 7.19. Discusión y aprobación en su caso del proyecto del recurso de revisión número RR/DAI 1643 2019-P2, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 7.20. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 1646 2019-P2, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 7.21. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de recurso de revisión número RR/DAI 1649 2019-P2, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 7.22. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 1652 2019-P2, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 7.23. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI
655, diagonal 2019-P2, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 7.24. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR, diagonal DAI, diagonal 1658, diagonal 2019-P2, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 7.25. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR, diagonal DAI, diagonal 1661, diagonal 2019-P2, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 7.26. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR, diagonal DAI, diagonal 1644, diagonal 2019-P2, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Perdón, ¿dijiste 1644? 1664. Ok, gracias. 7.27. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR, diagonal DAI, diagonal 1667, diagonal 2019-P2, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Gracias. Nada. Y como punto número 8, Y antes de pasar Sí. al siguiente punto del orden del día, secretario, le solicito excusarme de los recursos de revisión DAI 1607, 1610, 1613, 1622, 1625, 1628, 1631, 1634, 1637, 1640, 1643, 1646, 1649, 1652, 1655, 1658, 1661, 1664, 1667, todos en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Por supuesto, doctor, tomo nota. Como punto número 8, clausura de la sesión y cita para la próxima. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias. Una vez que hemos conocido el orden del día, le solicito al secretario ejecutivo que someta a consideración de este órgano colegiado el orden del día propuesto que acaba de dar a conocer. En votación económica se somete a consideración de este pleno el orden del día señalado por el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. El orden del día ha sido aprobado, comisionado presidente, con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. En votación, pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el cuarto, que se refiere a la lectura y aprobación en su caso de la correspondencia. En virtud de no haber recibido documentación dirigida a este pleno, solicito se dé por desahogado este punto para continuar con el desarrollo de la sesión. Pasamos al punto número 5 del orden del día, que se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 9 de agosto de 2019, misma que fue circulada previamente a los integrantes de este pleno para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna observación, me permito proponer la dispensa a su lectura y con ello la aprobación de dicha acta, por lo que solicito al secretario ejecutivo que en votación económica someta a consideración del pleno la propuesta antes señalada. En votación económica se somete a consideración de este pleno la propuesta de dispensa de lectura y aprobación del acta que ha citado el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Comisionado presidente, ha sido aprobada la dispensa a la lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 9 de agosto del presente año con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias, secretario. Pasamos al punto 6 del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Se le concede el uso de la voz, honorable comisionada, para conocer los proyectos de resolución de su ponencia. Muchas gracias, comisionado presidente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, comisionada Leida. Buenos días, comisionada Tere Luna. Buenos días a los asistentes. Gracias por estar con nosotros. Presento a consideración del Pleno 8 proyectos de resolución. Todos ellos fueron interpuestos en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Son recursos que están acumulados y son temas que hemos estado tratando en las últimas sesiones. No son las excepciones en estos días. Aquí el pedimento prácticamente es el mismo. El particular requirió conocer en un archivo Excel una relación por fecha de contratación, grado académico, lugar de inscripción y nombre completo, y la diferencia va a ser respecto de qué servidores públicos. En este caso, en el recurso 1678 y sus acumulados 1750 y 1753, pidieron expresamente de 3 trabajadores administrativos de confianza con categoría auxiliar C,
con responsabilidad laboral de base, reportados al 31 de diciembre en el informe trimestral, octubre-diciembre de 2018, artículo 41, fracción segunda, del presupuesto de egresos de la Federación 2018. En este mismo recurso, que está acumulado en el recurso 1750, lo mismo, únicamente varía respecto de 2 trabajadores administrativos de confianza con categoría de secretario particular A, y en el 1753, la misma petición, solo que versa sobre el secretario de Servicios Académicos Administrativos A con responsabilidad laboral de base. En todos los proyectos el pedimento es el mismo, varía la categoría. Como podemos advertir, prácticamente el particular está requiriendo un documento ad hoc porque está pidiendo algo específico, 4 datos: nombre completo, la fecha de contratación, lugar de inscripción y grado académico. En todos ellos, el sujeto obligado actuó de la misma manera. Es decir, en la primera instancia amplió el plazo que la ley permite. Actualmente se tienen 15 días para resolver un pedimento informativo. La ley permite que se pueda ampliar 5 días más, pero esta petición de ampliación del plazo tiene un procedimiento específico y es a través del Comité de Transparencia. Se sesiona, el comité advierte la necesidad de ampliar para esta razón, se tienen que invocar causas fundadas y motivadas del por qué solicitan la ampliación, y posteriormente el comité emite una declaratoria de ampliación del plazo. Bueno, este procedimiento no fue llevado de manera adecuada por parte de la unidad de transparencia, porque si bien el enlace emitió ciertos argumentos, la universidad no razonó adecuadamente, pero además no emitió el Comité de Transparencia la declaratoria de ampliación, sino que quien hizo la declaratoria fue el titular de la unidad. Entonces, para empezar, tenemos una afectación al procedimiento conforme lo marca nuestra norma. Y segundo, respecto ya al contenido de la información, emitió una serie de relaciones el sujeto obligado. Para tal fin, el enlace de Recursos Humanos señaló que en la nómina, el sistema informático que se lleva de la nómina, no tiene el grado académico, el dato relativo al grado académico, porque únicamente entregaba los 3 datos más 4 más, o sea, de manera proactiva entregó más información. Pero el entregar mayor información no sustituye al dato que hizo falta. Es decir, el hecho de que me haya entregado mayor información, como el cargo que tiene, la categoría que tiene, no viene a reemplazar un dato que sí pidió el particular. El particular, por el contrario, dentro de sus agravios, se conforma con la información y señala que únicamente está inconforme por el dato que está incompleto, que es el grado académico. En ese tenor, se analizó el pedimento, la respuesta y el agravio vertido por el particular, y efectivamente le asiste la razón. El hecho de que el enlace en materia de recursos humanos haya señalado que en el sistema informático no aparece el grado, no lo limita para que busque la información en los expedientes del personal, en donde seguramente podrá encontrarse la información dentro de los documentos, en el propio currículum vitae, o si fue un grado que tuvo durante el trabajo, durante su actividad laboral, seguramente fue motivo para un ascenso, deberá constar en el expediente, o inclusive a veces se tienen que acreditar para inscribirse en los sistemas de investigación un dato de ese tipo, pues tendrá que buscar la expresión documental, y en caso de no contar con la expresión documental, pues evidentemente habrá que tener un pronunciamiento por parte del Comité de Transparencia. Por todo ello, se propone revocar en estos 8 proyectos de resolución las actuaciones del sujeto obligado, y en cada uno de ellos se establecen los parámetros que deberá observar a fin de atender de manera adecuada el pedimento informativo. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada. Una vez que se ha dado a conocer los detalles de los proyectos presentados por la titular de la ponencia 1, solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este pleno, considerando la excusa planteada, de los proyectos que se han dado a conocer y que han sido circulados previamente además. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución antes presentados, tomando en consideración la excusa previamente planteada por el comisionado presidente. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leda López Arrasate. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 2 votos a favor.
Muchas gracias, secretario. Pasamos al siguiente punto del orden del día, el séptimo, que consiste en los proyectos a cargo de la comisionada Leida López Arrasate. Tiene usted el uso de la voz, honorable comisionada. Con esa voz grave. Ajaja. Es la voz mañanera. Con su venia, presidente, comisionada Teresa de Jesús Luna Posada, por favor. Y a todos nuestros compañeros del ITAID y quienes están presentes en esta sesión, buenos días. Buenos Me días. permito poner a consideración del Pleno esta lista de proyectos de recurso de revisión con los siguientes sentidos. En 1310, en contra el municipio de Centro Tabasco, se revoca. En 1367, en contra el municipio de Tacotalpa, se revoca. En 1391, en contra nuestro Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se modifica. En 1394, en contra la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se revoca. En 1502, en contra la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se revoca. En 1508, en contra el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, se revoca. En 1574, en contra la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, se revoca. En 1607, en contra la UJAT, se revoca. En 1610, en contra la UJAT, se revoca. En 1613, en contra la UJAT, se revoca. En 1619, en contra del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco, se revoca. En 1622, en contra la UJAT, se revoca. En 1625, en contra la UJAT, se revoca. En 1628, en contra la UJAT, se revoca. En 1631, en contra la UJAT, se revoca. En 1634, en contra la UJAT, se revoca. En 1637, en contra la UJAT, se revoca. En 1640, en contra la UJAT, se revoca. En 1643, en contra la UJAT, se revoca. En 1646, en contra la UJAT, se revoca. En 1649, en contra la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, se revoca. En 1652, en contra la UJAT, se revoca. En 1651, en contra la UJAT, se revoca. En 1658, en contra la UJAT, se revoca. En 1661, en contra la UJAT, se revoca. En 1664, en contra la UJAT, se revoca. Y en 1667, en contra la UJAT, se revoca. No creo haberme saltado ni uno, ¿no? No. ¿Sí? No, pero además ya fueron circulados y constan en el acta y en el orden del día, comisionada. Ahí vamos a ver. Ok, es 1655. Ok, 1655, en contra la UJAT, se revoca. Gracias, secretario ejecutivo, por estar atento. Suele pasar. Me permito dar cuenta del recurso 1310. En este solicitud de información se pidió copia en versión electrónica de los oficios presentados por la empresa denominada Arrendadora de Bienes Muebles e Inmuebles a ese ayuntamiento durante el periodo 26 de junio del 2018 al mes de febrero 2019, así como las respuestas que haya recaído en cada caso. En una primera instancia hay un acuerdo de disponibilidad, el cual, en resumidas cuentas, se proporciona un solo oficio. Y en este oficio, específicamente, pues lo que solicitan aquí es la renovación del registro del padrón de proveedores, precisamente de fecha 5 de octubre de 2018. Y es importante por la connotación que veremos en conclusión. Evidentemente, el recurrente se inconforma y señala toda vez que, de acuerdo de Cabildo publicado en el periódico oficial pasado 9 de enero de 2019, se menciona un oficio presentado ante el sujeto obligado por la empresa en mención de fecha 26 de julio. Por lo tanto, considero que el sujeto obligado me niega la información
solicitada. Y precisamente vemos que en el acuerdo complementario se entrega un oficio en mención, nada más que este tiene de fecha 22 de abril. Y aquí viene como un anexo, el oficio este es por el secretario del ayuntamiento, dirigida a la titular de la unidad, y le hace entrega precisamente del oficio que menciona el recurrente en su agravio, que fue de fecha 26 de julio del 2018. Va dirigida a la entonces presidenta municipal, Casilda Ruiz Agustín, que en resumidas cuestiones, él lo que está pidiendo es la concesión para la administración y operación de los pasos fluviales en el municipio de Centro, es decir, las dichosas lanchitas estas que vemos en las orillas de la ribera del Grijalvo. Y viene todo un antecedente, análisis componentes críticos, los efectos económicos sociales, es un documento amplio, líneas de acción y meta, construcción de escenario modificado, incluso diagnóstico, conclusiones y solicitan precisamente la autorización. Es decir, este oficio fue mediante un derecho de petición porque están pidiendo una autorización. De acuerdo a la ley orgánica, pues evidentemente solo es el cabildo que puede autorizar una concesión en este tipo de actos administrativos. Esto da pie a que el cabildo sesione y precisamente como toda autoridad, pues que debe estar fundado y motivado. Primero, el precepto legal donde están las atribuciones y segundo, los motivos que originen precisamente emitir este tipo de acto. Si nos vamos al periódico oficial, que es donde, por la ley orgánica, los presidentes municipales, una vez aprobado en cabildo, el secretario del ayuntamiento envía para que se sancione y el presidente municipal, una vez sancionado el documento, norma, circular o acuerdo, se envía su publicación al periódico oficial y tiene ya la connotación de un acuerdo emitido por el cuerpo edilicio, que en este sentido el acuerdo versa principalmente y dice que se autoriza al presidente municipal y al primer síndico de Hacienda para que en nombre y representación del Ayuntamiento de Centro suscriban contrato administrativo con la empresa denominada Arrendadora de Bienes Muebles e Inmuebles SDRL DCB para la administración y operación de pasos fluviales en el municipio de Centro, Tabasco. Es decir, ya en el documento de carácter oficial, en calidad de publicidad de los actos administrativos, hacen en los considerados tercero el razonamiento precisamente de este oficio que inicialmente se negó. Pero además, tratándose de que se mandata la suscripción de un contrato, es evidente que tuvo que existir la comunicación, por lo menos para citar día y hora de la suscripción del contrato, no obviando que en el derecho administrativo pues se tiene que cumplir con una serie de requisitos. Por eso es que se entiende el oficio que inicialmente, porque si vemos la fecha de esta sesión de Cabildo, pues este fue el 27 de septiembre de 2018. Entonces, uno de los supuestos, que es muy probable que se pueda dar, es que fue hasta octubre. Pero la razón aquí principal es que es el 5 de octubre, precisamente cuando hay cambio de administración. Entonces, en otro oficio ellos piden el alta, entonces se dio una autorización sin el alta, se hizo la gestión posterior, da para muchas hipótesis, pero lo cierto es que todos los actos que emite un cabildo tienen que tener un soporte documental. Para que el cabildo lo hubiese llevado, pues no solamente es la convocatoria del secretario del ayuntamiento a cada uno de los regidores, sino el orden del día y el asunto a tratar. Y es evidente que está este oficio. Por lo tanto, como nosotros no sabemos, no conocemos el contrato, si se suscribió o no, si puede existir inclusive datos personales o de acceso restringido, por lo tanto, no pasa por el comité ni hay consideración alguna, ni hay la certeza que todo acto debe tener
de todos los oficios derivados de esta primer petición de autorización, se revoca y evidentemente para que ellos se pronuncien respecto a los oficios o el seguimiento que se haya dado a este acuerdo del Cabildo. Por lo tanto, se revoca. Es cuanto, presidente. Quiero hacer un comentario, Y presidente. como no, comisionada, tiene el uso de la voz. Gracias. Sí, es muy importante, en primer lugar, que el área correspondiente, en este caso la unidad que siempre hemos dicho que es el corazón del derecho de acceso a la información, al interior de un sujeto obligado, sepa quién tiene la competencia. Porque puede buscar la información en un área que no tenga la atribución, como sucedió en este caso. Inicialmente gira oficio a 3 áreas que no tienen la atribución, porque el pedimento está dirigido al Cabildo. Y en materia municipal, quien lleva la correspondencia del Cabildo es el secretario del ayuntamiento. Ante él se tiene que hacer el pedimento. Y lo que hizo la unidad primero fue administrativo a 3 áreas, ¿no? Fueron 3 áreas a quien hizo la petición. Evidentemente las áreas dijeron, pues no está, hasta creo que al SAS me parece que le pidieron. Así es. No, pues no está la información. Y tienen razón, no tienen la información. Y la cuestión está que cuando un documento existe y el sujeto obligado dice no existe, pues corre el riesgo de que el particular le diga, hey, mira, no es que impugne tu veracidad, sino es que presumo la existencia. Evidentemente esto no es un órgano que va a dirimir conflictos de veracidad. De hecho, es una causal de improcedencia de un recurso de revisión. No tenemos la facultad de analizar la legalidad de una actuación. Le toca a otras instancias. Pero sí tiene la facultad de que se realice la búsqueda exhaustiva de la información y que exista un pronunciamiento del área. En este caso, celebro que el sujeto obligado haya rectificado, por una parte, la búsqueda, porque ahora sí buscó ante la Secretaría del Ayuntamiento y quien fue ahora, claro, con la evidencia documental señalada, quien ahora sí dijo, sí aparece el documento, sí está, pero no es la totalidad, no hay un pronunciamiento genérico. Por lo tanto, coincido con su proyecto, comisionada, y aquí la moraleja es cualquier sujeto obligado titular la unidad tiene que conocer su marco jurídico. Si no conoce el marco jurídico, no sabe a qué servidor público le va a pedir la información. Es necesario que la unidad conozca, es el principal que debe conocer cómo se encuentra integrada su estructura orgánica y las facultades que tiene cada servidor público que se encuentra al frente de cada área, para que de esa manera pueda realizar el turno correspondiente y se dé cabo al cumplimiento a lo que dispone nuestro artículo 137 de la ley, que mandata que deberá turnarse al servidor público competente la atención de un pedimento informativo. Claro, y aquí una precisión que es muy oportuna. Si ya se publicó en el periódico y aparte hay un acuerdo del cuerpo edilicio que mandata exclusivamente y dice que nombra al presidente municipal y al primer síndico, de tal manera que la parte de darle seguimiento al contrato ya no son los otros entes, como es la Secretaría del Ayuntamiento, sino precisamente el secretario particular. En este caso puede ser remitido al secretario particular del presidente, porque directamente el presidente no recibe, y la otra al primer síndico de Hacienda. Está focalizado. Entonces está muy claro porque el propio decreto así lo manifiesta. Pues obviamente que es una obligación de transparencia también, tener publicada toda la normatividad que le es aplicable al sujeto obligado y pues obviamente si está publicada pues debe de conocerla. Pues muchas gracias por su intervención, comisionada, y una vez que hemos escuchado los proyectos de resolución a cargo de la comisionada Leda López Arrasate, le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este pleno los proyectos presentados. En votación nominal se somete a consideración de este pleno a las propuestas de los proyectos de resolución antes presentados. Se va a realizar la votación en 2 bloques, toda vez por la excusa planteada por el comisionado presidente. Entonces, primeramente serán los recursos de revisión que no tienen que ver con la UJAT en específico. Entonces, sería esta primera votación exceptuando los siguientes recursos: 1622, 1625, 1628, 1631, 1634, 1637, 1640, 1643, 1646, 1649, 1652, 1655, 1658, 1661, 1664, 1667. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor.
Comisionada Leda López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Ahora bien, respecto de los recursos de revisión que mencioné hace un momento, que todos son promovidos en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, comisionada Leda López Arrasate, A favor. comisionada Teresa Jesús Luna Posada, A favor. comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 y 2 votos respectivamente, 0 abstenciones y 0 votos en contra. Muchas gracias, secretario. Pues una vez que hemos escuchado todos los proyectos y cada uno de los puntos del orden del día de esta sesión extraordinaria, damos por agotado todos y cada uno de los puntos que han sido aprobados y solicito a los presentes ponerse de pie. Al no haber más asuntos que tratar en esta sesión, se da por agotado el orden del día, siendo las 9 de la mañana con 46 minutos del día 13 de agosto del año 2019. Declaro clausurar los trabajos de esta sesión extraordinaria del Pleno del Instituto Vasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Muchas gracias. Que tengan un buen día, muy productivo. Gracias. Gracias.